nos han robado un cumpleaños. A los que ya no están, unos cuantos más. Las velas se han ido de las tartas rumbo a los lucernarios. Un año de silencios y cada día es extraño. A mí me han dicho que viniera a hablar contigo porque les gustaría saber cómo habíamos asumido este asunto del COVID desde el principio, etcétera y tal. ¿Y tú cómo lo has asumido? Pues nada, yo me acuerdo que esa semana fue muy extraña, ¿no? Porque sí que empezaban a llegar noticias del coronavirus y eso. ¿Tú, la primera noticia, cuánto te llegó a ti? Bueno, empezaban a haber casos de que llegaban y tal, pero sobre todo yo creo que lo que más me impactó fue cuando cancelaron las fallas, porque estaba reunida organizando y programando todo un año. Ajá. Y de repente empezamos a ver cómo era real y todo lo que habíamos programado para el año podía caer. Y efectivamente, así pasó. Y cayó. ¿Sabes lo que ocurre? 1:30 del mediodía, plaza del Ayuntamiento de Valencia. Cientos de personas se agolpaban en la Catedral de la Pólvora para disfrutar de la 10ª mascleta del año. En ese momento ni siquiera el propio Joan Ribó sabia què iba a passar. La cosa s'està complicant respecte al coronavirus. De moment nosaltres no tenim cap indicació diferent, però sí que vull dir que, per suposat, l'Ajuntament de València respectarà escrupulosament les decisions que ens marquen. Esa misma tarde, Generalitat y Gobierno acuerdan el aplazamiento de las fallas. Hasta ese momento no éramos conscientes de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba por ocurrir. Ha sucedido en otros eventos como el Carnaval de Venecia, la Feria Internacional de Turismo de Berlín o el Mobile World Congress de Barcelona. Hemos acordado, siguiendo la instrucción del Ministerio de Sanidad, aplazar la celebración de las fiestas de las Fallas y de la Magdalena en toda la Comunidad Valenciana. Al día siguiente comienza a retirarse la falla municipal, con una figura protagonista que acabaría convirtiéndose en todo un símbolo en ese inicio de la pandemia. Comenzaron entonces días de incertidumbre, días de psicosis que nos dejaron imágenes como estas. Supermercados desabastecidos, carros llenos de comida y un extraño fenómeno que nos llevó a agotar las existencias de papel higiénico. Paradójico, íbamos a comprar con guantes, pero sin mascarilla. Y es que por aquel entonces las medidas de seguridad eran un universo desconocido. Fue el inicio del caos que en pocos días nos llevaría a un inédito estado de alarma. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Una pandemia que es mundial y que supone un serio perjuicio para el bienestar del conjunto de ciudadanos. Colegios cerrados, ERTEs, teletrabajo y calles vacías. Comenzamos a dar los primeros pasos de un camino que nos ha cambiado la vida. Sobre el confinamiento, ¿cómo lo viviste tú? Pues mira, yo tengo muy bien y lo sigo viviendo bien porque en cierto modo seguimos confinados, ¿no? Entonces lo vivo muy bien por una razón que yo además aconsejo, no sé cómo lo haces tú. Yo tengo una serie de rutinas que permite combinar estudiar, leer, escribir, etcétera, cocinar algo, y eso el tiempo realmente vuela. ¿Y tú cómo lo vives, el confinamiento? ¿Qué haces? Pues yo cuando nos confinaron la primera vez, la verdad es que me pilló bastante de sorpresa, ¿no? Como creo que a toda la ciudadanía. Sí, claro. Pero bueno, aprendí también a sacar tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Que de normal en mi día a día pues no podía hacer. Y bueno, pues empecé a dibujar, que hacía mucho tiempo que no dibujaba. ¿Dibujas? ¿Dibujas? Sí, bueno, lo intento. De pequeña iba a clases. ¿Has dibujado el COVID? No, el COVID no, que ya teníamos demasiado COVID, pero bueno, también leí un montón, que hacía tiempo que no podía leer tanto, ¿no? Y bueno, creo que eso. ¿Novela negra? Pues leí sobre todo ensayos y temas para seguir aprendiendo, ¿no? Pero bueno, y sí, lo que pasa es que no tenía libros de novela en casa, entonces tuve que esperarme a llegar a las primeras fases para poder cargar más, ¿no? Sí.
Pues yo lo he vivido con mucho miedo. Bueno, perdona, y lo sigo viviendo. Claro, sí, sí. O sea que puedo parecer aquí, estar por encima del bien y el mal, para nada. Me da mucho miedo porque yo pertenezco a ese tipo de personas de riesgo, ¿no? De mucho riesgo, ¿no? Entonces, fíjate, un ejemplo. El otro día llamé al centro de salud para que me renovaran algunas recetas y tosí un poco. Y la doctora, que es nueva para mí, porque el otro señor antiguo se ha jubilado, me dijo, ¿esto se bien? Digo, yo creo que sí. Digo, espere. Y olí, porque parece ser que... el olfato y el gusto. Pues huelo bien y tal. y así. ¿Y tú cómo lo vives? Bueno, pues yo creo que ahora tengo más miedo que antes, porque, o sea, antes era miedo de la incertidumbre y ahora es miedo con datos, ¿no? Con la realidad. Lo que pasa. Pero bueno, con mucho cuidado y viendo a ver, ¿no? Si pasa. Pero las famosas reglas que nos han dicho que hay que hacer, lavarse las manos, el llevar la mascarilla, el evitar las agrupaciones, en fin. Yo lo que he tenido siempre es un problema. Yo creo que es un problema para identificar la realidad de los aplausos. No sé de dónde surgió. ¿Tú? De las redes sociales. De las redes sociales, ¿no? Y alguien que dijo, hay que aplaudir a estas personas, ¿no? ¿Y por qué se ha cortado? Porque alguien también decidió que, bueno, cuando llegábamos a la fase 1, ¿no? Que al final las 8 era una hora en la que se permitía salir a andar a la gente y bueno, ya cada vez había menos gente en los balcones porque aprovechaban para salir a pasear. Hay muchísima gente que utilizaba los balcones como una especie de plataforma artística. Totalmente. Mis vecinos de enfrente montaban una fiesta todos los días. Acordeón. Pues tenían un altavoz gigante y luces de estas de discoteca. Y cuando al principio era de noche, aún en los aplausos, sacaban la luz y el altavoz y durante 20 minutos largos ahí con música. Y luego algún noticiario de televisión daba alguna imagen de alguien, en Barcelona, recuerdo, que ponían el himno nacional. Y por eso se organizaba un lío enorme, ¿no? Entonces, pero yo creo que era un momento bonito. También, y creo que así mucha gente conoció a la gente que vivía alrededor, ¿no? Que de normal... al vecino de al lado. Sí. ¿Tú conoces al vecino de al lado? Pues gracias al confinamiento sí. Pero antes era complicado, porque vamos todos tan locos que no tenemos tiempo. Además, yo creo que hay una especie de miedo también, ¿no? No solo miedo escénico, que nosotros no tenemos aquí, pero una especie de miedo, ¿no? Sí. Es decir, y a mí me rodea el miedo en el sentido siguiente. Tengo mucha gente que ha desaparecido, alguna que está malita, y el hecho de que no puedas ir a verlos da una sensación tremenda. Me da pena a mí eso. O sea que es duro. Que no puedes, que el nieto, en este caso, no podía ver al abuelo o a la abuela, y en los matrimonios, por ejemplo, los abrazos, ¿no? Etcétera. Sí, eso es bastante duro, pero bueno, yo intento pensar, ¿no? Que el no hacerlo ahora pues es para poder hacerlo en un futuro que esperemos que sea, ¿crees que cercano. ¿Aprenderemos a convivir con esto o desaparecerá? Yo creo que estamos aprendiendo a convivir con el COVID, pero bueno, esperemos que desaparezca. Sí, yo creo pero que estar pensando todo el rato en cómo vivíamos... las vacunas, por ejemplo. Tenemos ahora un 5 o 6. Incluso la famosa vacuna Sputnik de los rusos, ¿no? Sí. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Nos privaron de la libertad por el bien común. Nos separaron de nuestros seres queridos sin saber cuándo íbamos a volver a abrazarles, si es que podíamos volver a hacerlo alguna vez. Porque el confinamiento se llevó por delante muchas cosas, algunas de ellas irreemplazables, como las vidas humanas. Encerrados, sin nada que hacer, solo podíamos hacer una cosa: crecer. Aprendimos a vivir en casa y a convivir con la familia, a relacionarnos a través de los balcones, a dar cariño a distancia, a emocionarnos con una canción,
un gesto, a disfrutar de las pequeñas cosas, a empatizar, a aplaudir a esos nuevos héroes sin capa que cada día luchaban por nosotros. ¡Viva la sanidad pública! Los niños pintaban en sus ventanas arcoíris de esperanza, esos niños que habían cambiado las aulas por ordenadores, los parques por el sofá de su casa y los amigos por juguetes. Y aprendimos a resistir. Nos reinventamos, descubrimos nuevas aficiones. Algunos apostaron por la cocina, otros por la lectura o por el deporte. Y descubrimos otra forma de socializar. Pero los días pasaban y aumentaba la incertidumbre. Se desvanecieron los sueños de muchas personas. Estábamos seguros de que esta pandemia nos cambiaría a todos. Empezamos a dar mucha más importancia a lo que no tiene precio, la salud y la libertad. Y a descontar los días que faltaban para vernos y darnos esos abrazos prohibidos que algunos ya nunca recibirán. Me llamó en su momento mucho la atención la intervención del presidente del gobierno, como diciendo, el famoso pico ya lo hemos vencido, ya podemos ir a la playa, podemos ir a la casa, mientras él se marchaba a la Mareta, por cierto, en Lanzarote. Pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema, como politólogo. Entonces ya habían cesado los aplausos. Yo lo primero que hice fue ir a la playa, que me gusta mucho, ¿no? ¿Y tú? Yo lo primero que hice fue, cuando nos dejaron ir entre provincias, ir a ver a mi familia. Porque pues vivo, claro, o sea, vivo fuera pues eso, no vivo con mis padres, ¿no? Lo entiendo. Y tenía muchas ganas de verles y fue muy extraño. Y tenía un poco de miedo, ¿no? Porque tampoco, no tenía ningún síntoma, pero tampoco sabía pues si iba a ser asintomática, ¿no? o algo así. Pero lo primero que hice fue ir a verles y en ese momento me di cuenta realmente de todo el tiempo que había pasado. Porque sí que es verdad que bueno, pues que nos hacíamos muchas videollamadas en el confinamiento, estábamos todo el rato hablando y que creía que las cosas no habían cambiado tanto, ¿no? Pero cuando llegué a mi casa y les vi fue como, ostras, que llevamos muchos meses sin vernos. Y eso de las videollamadas es un tema también muy interesante. Sí. Yo es que la gente con la que tenía que conectar vivía alrededor mío y por lo tanto el abrazo fraterno, ¿no? Porque os tocabais. Cuando fui con mis padres. En el verano y eso, digo. Yo fui bastante cauta. Y siempre intentaba, pues eso, el metro y medio de distancia o intentándolo con la mascarilla, aunque no se tenía tanta conciencia como ahora de los usos, pero bueno. Oye, ¿y qué te parece Fernando Simón? No, porque bueno, pues, me imagino que es un funcionario, claro, al que le dicen que hay que decir no sé qué y lo dice. Pero eso me recuerda una anécdota. Mi madre decía que cuando oía en aquel momento que estaba todo muy bien, que habría pan y aceite para todos, fíjate, del tiempo que estoy hablando era por guerra, ¿no? Lo digo por comparar, inmediatamente mi madre iba y compraba más porque no se lo creía. Esto no cambió. Bueno, no, pero ahí estamos. No sé, yo creo que el miedo también, ¿no? Y que aprender a vivir con el miedo durante mucho tiempo, ¿sabes? El primer es dato complicado. que me llamó mucho la atención a mí de la gravedad del asunto fue el momento en el que ya cerraron los bares. Gran tema. Es decir, porque además creo que los bares o la hostelería en general representa el 2,5% aproximadamente, dicen, de los contagios. Por lo tanto, esa situación de ir en Valencia al esmorzaret y a tomar un café, etcétera y tal, todo eso se había acabado. Y esto es grave. Sí. Esto va en serio, ¿no? Bueno, estamos aprendiendo a convivir con esto y cada semana, ¿no? Nos vamos dando cuenta. La resiliencia, ¿no? Sí, totalmente. La capacidad de adaptación al medio. Ahora mismo o eres resiliente o tienes complicado. O te mueres de asco, vida. Vamos, quiero decir. ¿Y la Navidad? Bueno, pues ha sido complicado. Y bueno, pues ahora estamos también viendo, ¿no? el hecho de que, pues que puede haber gente que haya sido irresponsable y está habiendo otra ola por los contagios. Se mete con vosotros los jóvenes, ¿no?
Sí. Y porque sois irresponsables. No. Y tú dices que no. No. Yo creo que al final no va de edades, que estamos aprendiendo todos y todas a convivir con esta situación, que hay una cosa que se está hablando poco y es que aparte de la salud física también está la salud mental, ¿no? Y el cómo la gente está aprendiendo a las vivir. Las consultas de los psicólogos y de los psiquiatras están a reventar. Claro. Y hay psiquiatras que en su vida hubieran pensado que podrían hacer consultas, videollamadas, etcétera, y están a la orden del día, ¿no? Pues eso. Y bueno, las personas jóvenes, pues igual que hay personas mayores irresponsables y irresponsables, pues hay personas jóvenes responsables e irresponsables. Eso eleva esa categoría probablemente una experiencia individual, personal. No hay datos que avalen realmente que las personas jóvenes han sido más irresponsables que las jóvenes. Que nosotros los mayores somos excesivamente dados a proyectar en alguien o en un sector de edad. ¿Esto crees tú que...? Puede ser, y creo que al final también durante este año, ¿no? Por hacer un bagaje, creo que hemos pecado a lo mejor de intentar buscar culpables en vez de buscar cómo entre todos, ¿no? Podemos hacer por salir de hecho, la ONU, situación. La OMS ha mandado a Wuhan, a China, han mandado un grupo de científicos que ayer dijeron no ha salido de ningún laboratorio. Claro. Pero bueno. Yo no me lo termino de creer. Bueno, habrá que hacer caso a las instituciones. No necesariamente. O sea, bueno. Tú fíjate ahora los medios de comunicación. Sí. ¿A ti no te parece que están excesivamente cargados de negatividad? Siempre hablando... Pero yo creo que eso siempre ha pasado, ¿no? Y que en vez de dar pie a noticias positivas, pues siempre... Pero no solo los medios de comunicación, en general... Es a lo que porque es más fácil ir a lo triste, ¿no? Que a lo alegre. Tiene más morbo. Claro. Tienen más morbo. Sí. Seguramente tienen más audiencia. Pero es que es todos los días. Todas las emisoras, cloc. Y en las redacciones parece que nos habla de otra cosa y pasan más cosas. Sí, totalmente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa en la universidad? Pues que los estudiantes lo están pasando bastante mal, la verdad. ¿Y qué pasa? ¿Que creen en o exigen... A Castelló, exigen los exámenes no presenciales? Bueno, durante el principio de curso, ¿no? Desde septiembre hasta diciembre, la mayoría de clases han sido online y los exámenes han sido ¿Y ahí presenciales. no hay posibilidad de trampita? Pero como todo en la vida, ¿no? A lo mejor hay que hacer una reflexión mayor de que a lo mejor los exámenes que se plantean no tienen sentido, porque si es estudiar algo para luego vomitarlo en un examen, pues ahí es fácil copiar, pero si te plantean un examen para pensar... Tras varias semanas encerrados en casa, llegó la desescalada y después el verano. Creíamos que habíamos vencido al virus, o por lo menos que podíamos convivir con él, sin cambiar demasiado nuestras vidas. Podíamos viajar por nuestro país, podíamos ir a los chiringuitos, a las playas. Ahí descubrimos las parcelas, que por cierto este verano volverán a nuestras arenas. Pasaban las semanas y seguíamos con nuestras vidas, nuestros trabajos, amigos. Había restricciones, sí, pero ya las habíamos asimilado sin problemas. Bajamos la guardia, nos relajamos y nos equivocamos. Con la llegada del frío, los contactos sociales pasaron de las terrazas a los interiores, a nuestros domicilios, y los contagios comenzaron a subir exponencialmente. Se acercaba el fin de año y el debate estaba en todas las conversaciones. ¿Había que salvar la Navidad? Una semana antes de Nochebuena, el president Puig estableció las normas más restrictivas de nuestro país para intentar controlar la tercera ola. És dolorós haver de restringir més encara el Nadal. Però és el que toca, és el que hem de fer, per prudència, per seguretat, per responsabilitat. Per favor, no caiguem en la temeritat de saltar-nos les restriccions i pensar allò de que un dia és un dia. No ens estem jugant com fem el Nadal. Ens estem jugant la salut, el treball y el futuro. Pero fue en balde. El mes de enero fue el peor con mucha diferencia de toda la pandemia a pesar de las restricciones. Llegaron tarde y fallamos todos.
Ahora parece que hemos superado esa ola que se ha llevado a más de 2.000 valencianos, 5.000 desde que empezó la pandemia. Vidas que nunca volverán. 5.000 almas que nunca olvidaremos. Todos los esfuerzos están ahora centrados en la vacuna. Nuestra mayor esperanza para recuperar nuestras vidas. Para recuperar nuestra normalidad. Bueno, y en el tema de las vacunas, ¿hay gente de tu alrededor que ya la han vacunado o no? Sí. El tema de las vacunas es un tema muy esperanzador. Sí. Lo que pasa es que como las noticias que se derivan de las diversas vacunas, se derivan esas noticias casi con cuentagotas, no sabes muy bien si el señor Pfizer, por un lado, los señores de Oxford por otro lado, Moderna por otro lado, Sputnik, etc. Hombre, las vacunas, yo no soy negacionista para nada. O sea, yo sé que el COVID existe. Sin embargo, por ejemplo, gente de mi alrededor muy cercana a mí, pues no quiere vacunarse o no lo tiene claro. Espera a ver qué pasa. Incluso se ha dicho, oye, pues que se vacunen primero los políticos y y a ver qué pasa. Es decir, yo creo que las vacunas son necesarias. Lo que no tengo claro es lo de la segunda dosis. Bueno, al final es cómo la han desarrollado y creo que solo hay una, no lo sé, porque no me gusta hablar sin datos, pero bueno, yo creo que es muy importante que ya estemos cogiendo ritmo de vacunación también y a ver si se puede vacunar más para que vaya acabando esto. Por ejemplo, me llama mucho la atención el hecho de que Israel tenga más de la mitad de la población ya vacunada. Es un tema muy interesante. La gente dice, no, es que han pagado más por ella. No sé, ¿tú qué crees? Bueno, es que ahí entran muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor entramos en terreno, pero... No hay ningún terreno peligroso. Bueno. Podemos hablar de todo. Sí. Si no, le pedimos permiso a esta emisora para ver que... Sí. Siempre hay listos. Sí, eso sí. Pero bueno, yo creo que nos tenemos que fijar ahora, ¿no? Aquí y que ya empiezan a haber pues residencias de ancianos que todo el mundo está vacunado y que se está viendo como no hay tantos brotes, tal. Yo creo, por lo que hablábamos antes, ¿no? De fijarnos en las cosas positivas, yo creo que eso también es positivo. Hombre, es verdad. Y a ver si podemos razón, ir retomando. La palabra vacuna supone una posibilidad de no que no te contagies, sino que no sufras demasiado los elementos derivados del COVID. Sí. Pero, ¿tú te vacunarías? Yo sí. Pero a mí yo creo que aún me queda bastante tiempo. Bueno, porque estoy de las últimas. Yo he llamado al centro de salud. Yo tengo eso que se llama una edad. Sí. Y entonces he llamado y no me han dicho nada. Me han dicho, mire, no tenemos protocolo para eso. Se ve que el protocolo... ¿Qué es el protocolo? ¿Algo que alguien escribe? Sí. Ahora parece ser que pues ahora van los profesores, los cuerpos de seguridad, todas estas cosas. Por ejemplo, hay algo que me llama mucho la atención desde el punto de vista de la gestión. No tenemos viales bastantes. Es sorprendente. Bueno, al final, al ser nueva y hay que construir todo, ¿no? Y repartirla por todo el mundo. Porque al menos nosotros tenemos, que hay otros países a los que ni han llegado Me encanta aún. oírte porque noto en ti, por ser tan o joven, no sé si tan o para mí sí, pero noto en ti optimismo absoluto, ¿no? Pues es que si no... Justo lo contrario de lo que me pasa a mí, que soy escéptico. Lo que no quiere decir que no me vaya a vacunar, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención, recordando ese tema de las vacunas, esa frase que he leído en algún lado diciendo, no, es que como sobraba... Ya. Sí. ¿Qué harías tú con esa gente? Es complicado, ¿no? Yo creo que... Perdona, es muy sencillo. Sí, pero bueno, que también justo esa vacuna es la que si se descongela, luego esas dosis no sirven de nada. O sea que existe la posibilidad de que hubiera un resto ahí que había que aprovechar. Yo creo que hay gente que se ha equivocado, ¿no? Y que así lo ha reconocido. Eres y un que... ángel bueno.
¿El qué? Que eres un ángel. Bueno, digo, ¿no? Intento pensar bien en las personas, pero bueno, hay gente que se ha equivocado y que ha reconocido los errores y que al final los errores suelen tener consecuencias, ¿no? Pero tampoco la cultura de la cancelación, que no sé si has escuchado hablar de eso, que en redes sociales se habla mucho, que... Cuenta. Pues significa que pasa en redes sociales, ¿no? Que una persona se equivoca o hace algo mal y ya enseguida todo el mundo va a por esa persona. Yo creo que bueno, que todo el mundo falla, que hay que aprender de los errores y que cancelar a una persona ¿Y completamente... cuál sería, en términos cristianos, por ejemplo, cuál sería la penitencia? Bueno, yo creo que si te equivocas tienes que asumir las consecuencias que puedan pasar Las que se deriven. y mejorar, ¿no? Y no volver Sí. a cometer ese error. Hace un año entramos en guerra contra un enemigo invisible y enseguida supimos que nuestro mejor aliado sería la vacuna. Han sido largos meses de investigación, hasta que los laboratorios dieron en la diana. Ahora todos nos familiarizamos con los nombres de Pfizer, AstraZeneca, Moderna o incluso Johnson & Johnson, la última en incorporarse a filas. Todas son extraordinariamente efectivas y todas además reducen la posibilidad de contagiarse. A inicios de año por fin teníamos vacunas y parecía que todo iba relativamente bien, hasta que empezó a ir relativamente mal. Llegamos a liderar el ranking de vacunaciones por autonomías, pero también fuimos pioneros en el escándalo de los alcaldes vacunados. Ellos fueron los primeros en saltar a la palestra y a la pareja inmunizada le siguió una larga lista de cargos públicos en toda España. Al parecer, colarse estaba a la orden del día, algo que inevitablemente generó malestar. Es que eso no hay por dónde cogerlo. Tienen que dimitir todos. Por momentos, la gestión del gobierno ha generado conflicto, incertidumbre y desconfianza entre la ciudadanía, porque no se han cumplido plazos de entrega. Quedan todavía meses duros por delante, pero la hoja de ruta y el horizonte está trazado. No ha habido unanimidad en cuanto a los criterios de prioridad. Se han delimitado 3 etapas de priorización en función de la disponibilidad de dosis en cada momento. Pero ahora parece que ya tienen claro por dónde van los tiros. A partir del 1 de abril queremos tener preparados todos los espacios para poder hacer la gran vacunación masiva. Y nos vacunarán a todos en pelotón, en grandes recintos. Una estrategia muy planificada para que todos estemos en estado de revista antes del verano. La vacuna también ha sembrado dudas y hemos tenido incluso detractores y negacionistas. Amigos y amigas, vamos a hablar de la vacuna. Vacunas que no son vacunas, que son unos experimentos. Pero en general, todos tenemos claro que esta vacuna es necesaria. Estoy contentísima. Especialmente los más mayores, que han estado en trincheras, luchando contra el enemigo. Igual que los sanitarios, en primera línea de batalla, que recibían antes que nadie las vacunas como una merecida condecoración. Ahora que por fin parece que vamos ganando la batalla, nos piden que no bajemos la guardia, porque todavía quedan frentes abiertos. Uno británico, otro que viene de África y otro del lejano Brasil. Solo nos queda pedir que la munición no nos falle. Bueno, y parece, ¿no?, que en algún momento llegará el final del COVID. ¿Crees que volveremos a vivir como antes o no? ¿O que la situación va a cambiar? Bueno, yo creo que esto que está pasando significará un ejemplo para futuros dirigentes y no dirigentes para darle mayor valor a la vida. Uh-huh. Es decir, yo creo que vamos a seguir teniendo COVID como un elemento más de los muchos que hay en el organismo humano y aprenderemos a vivir con él, como en su momento se aprendió a vivir con los resultados de la famosa gripe española, que no era española, o con la lepra, o con la tuberculosis. Imagina que es mucho más cercano. A finales del 19, la tuberculosis tenía una lista de gente que caía y, sin embargo, eso es un tema dominado, como las neumonías, etc. Yo creo que viviremos con el COVID y... ¿qué hacemos después cuando sepamos que no pasa nada? ¿Tú qué vas a hacer? Pues poder viajar más a Alicante, ¿no? A menudo a ver a mi familia. Ah, Alicante. Oye, sí. Yo lo primero que voy a hacer es irme a Altea, que me gusta mucho. Creo que se llama El Carranc, que es No lo conozco. Está justo al lado del mar, encima del mar, y hacen unas cosas estupendas. y ese sería uno de mis deseos. Y otro, volver a París.
O sea, siempre nos quedará París. Pues no, ahora no queda París. Ahora no. Eso es lo que yo pienso hacer. Y en mi entorno, pues me imagino que los que dependan de mí me quieran acompañar, pues vendrán conmigo. Y los otros, pues seguirán un tipo de vida casi igual. Esto, la memoria del ser humano es un milagro. Es decir, si tuviéramos que acordarnos, digo yo, no sé qué opinas, si tuviéramos que acordarnos de todo lo que ha pasado y lo que haremos y tal, normalmente no avanzaríamos, estaríamos presos del miedo. No sé. Sí. Ya si llega a Alicante y luego ¿qué? Pues bueno, poder quedar con mis amigas, ¿no? De una forma más natural y poder estar rato juntas y eso. Y viajar también, porque me apetecía bastante hacerlo en este año y no. Bueno, yo sé no lo que hago, ser. yo pongo el programa de viajar. Claro. Sí. Por cierto, que veo más cosas en el programa de viajar que si de viajaras. sitios donde ya he estado. Y oye, qué bien, estupendo. O España desde el aire, por ejemplo. Cosas de ese tipo. Esto es lo que yo pensaría hacer, ¿no? ¿Crees que podremos volver a abrazarnos o no? ¿Ahora? No, ahora no, cuando se calme la situación. No, sí, también, sí es importante. Es decir, las relaciones humanas volverán a ser como antes, seguro. Pero vendrá otro virus o algo. Yo sigo pensando que esa secuencia animal-hombre que se dio en China no la tengo totalmente clara. Y yo pienso en la guerra biológica. Y tú como politólogo te pregunto, ¿crees en estrategias de los estados para dominar al respetable? Iremos viendo, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Ahora estamos súper dominados, no me digas que no. Bueno. ¿O no lo sientes? No, yo creo que ahora pues estamos intentando todos sobrevivir a esta situación. Y en consecuencia, y salir de ¿aceptamos esto. todo lo que nos digan? No, hombre, hay que ser críticos, ¿no? Y siempre analizar las cosas y leer de todo, no creernos lo primero que... Por supuesto, claro. Vemos. Eso sería lo mínimo que nos íbamos a permitir, es decir, a no permitir, es decir, no, ustedes no lean esto, ustedes no lean esto otro. No, esto no se escribe así, que es lo que está pasando, en cierto modo. O tú la ley Mordaza no la percibes. No voy a entrar a valorar y nos vamos a centrar en lo positivo. No, tú prefieres lo más positivo. Sí. Yo estoy muy contento de haber estado o estar contigo porque son dos maneras de ver la vida, ¿no? Sí. Es decir, yo debería de verla a lo mejor con más optimismo. Es un poco, queda medio telediario, en mi caso. Sí, un cuarto y medio. Cuarto y media. Pero en tu caso concreto me encanta, porque veo que tienes un fondo de esperanza, ¿no? Es complicado, porque las personas jóvenes estamos sufriendo mucho, porque al final todo esto también es complicado para nosotros, porque hemos visto cómo todo nuestro proyecto de vida se ha parado. Si ya había paro antes, ahora hay más y un montón de cosas. Pero bueno, al final el intentar, ¿no?, pensar de manera positiva para al menos ir mejorando la situación, o sea, y salir cuanto antes. Por la creación de endorfinas. Bueno. Y crear endorfinas, ¿no? Es que si no, pues rodearte de buena gente. Eso es lo que hago, eso es lo que yo hago, aunque nos confinen pasado mañana otra vez, porque ahora se habla de la Semana Santa, se habla de todo eso, que si vamos a poder salir o no. Yo creo que no vamos a poder salir. No tocaría, porque conforme hemos visto que ha ido pasando, tocaría pues aprender a vivir, que hay ciertas fiestas que no vamos a poder celebrar y que ya llegará el momento de celebrarlas. Sobrevivir a una pandemia conlleva pagar un peaje, ese al que nos enfrentamos en estos momentos en medio de un contexto que podríamos titular como la era post-COVID. Un virus que nos ha hecho asumir todo tipo de distancias, guardando besos y abrazos para cuando sea el momento, y que ha puesto patas arriba nuestra forma de socializar. El COVID se ha llevado muchas cosas, negocios, ilusiones e historias de gente que todavía tenía mucho que contar.
Nunca la amenaza de una enfermedad había ocupado tanto nuestros propios pensamientos. Quizás por eso una inmensa mayoría de nosotros nos hemos convertido en policías del COVID, porque frente a una minoría irresponsable ahí están muchos otros recordando que es momento de sacrificar muchas cosas por el bien de todos. Una pandemia que nos ha robado las fiestas y que nos ha robado a los nuestros. Una pandemia que nos ha hecho cambiar por fuera y también por dentro. Muchos ya no trabajan como siempre de la misma manera que ya nos saludamos como antes. Y qué decir de todos aquellos que han tenido que enfrentarse a la pérdida de un familiar, desafortunadamente muchos, miles y miles. Una era post-COVID en la que poco a poco hemos normalizado cifras de fallecimientos verdaderamente preocupantes. Vivimos colgados en puntos suspensivos, deseando poner punto y aparte a una pandemia que ha supuesto un paréntesis imborrable en nuestras vidas. Ojalá pronto poder poner punto y final a toda esta pesadilla. Ojalá pronto poder volver a tocar a los nuestros sin miedo a contagiarles. Ojalá pronto terminen estos días raros. Bueno, pues yo creo que el final de todo esto es esperanzador. Y yo te voy a decir una cosa. Después de haber estado contigo y haberte oído, realmente estoy un poquito más esperanzado. Me alegro. Sí. Incluso voy a ver más las redes sociales. Oye, mira. Pero hay que tener cuidado ahí y solo leer las cosas positivas o mirar bien, que en redes sociales también hay mucha cosa, pero bueno, me alegro que todo lo que hayamos hablado aquí no haya servido para salir. Algo útil sí que será para los espectadores, telespectadores, supongo, ¿no? Sí. Yo creo que es importante marcar los mensajes positivos. Pues recuerdo jornadas interminables, recuerdo que incluso no tenías tiempo ni para notar cansancio, porque las jornadas se alargaban hasta la 1, las 2. Yo recuerdo reuniones hasta las 2 de la madrugada en la consellería, de lunes a domingo. Creo que fueron entre 70 y 80 ruedas de prensa seguidas, de manera continuada, de manera diaria. El parón yo lo tuve que hacer un poco antes porque era mi último año en el ciclo, entonces tenía que enfocarme un poco en los estudios y había decidido que justo antes de empezar las prácticas habría ido a ver a mi padre pues en Marruecos, y justo el día que yo tenía ya el billete y todo empezó el confinamiento. Y por mucho que yo hable con él todos los días por teléfono y hagamos videollamadas 3 veces a la semana, no es lo mismo al final el contacto persona a persona que por una videollamada o por un teléfono. ¿Te acuerdas hace un año estábamos en Alemania haciendo el máster? ¿Y qué pasó la última fiesta? ¿Te acuerdas? Era el Año Nuevo Chino. Sí. ¿Y qué nos contaron? Pues me acuerdo que nos contaban que había un virus allí y que su familia estaban encerrados en casa. Había una chica que era de China y nos parecía todo súper lejano, que aquí no iba a pasar nunca nada, ¿no? ¿Quién lo diría? Y al final... pues nada, nos pilló ahí en mitad, en otro país, tuvimos que aplazar todo. Sí, nos cayó justo que estábamos empezando la tesis del máster, haciendo las prácticas y no pudimos empezar, tuvimos que pararlo todo y eso significa muchas cosas. Claro. Porque, significa por ejemplo, estar 2 meses más allí, significa tener que pagarlo todo en otro país y tener que vivir una cosa así, sin saber qué va a pasar, claro, sin entender las medidas que nos dicen. Se llora en la soledad de uno en su casa, en esas pocas horas de sueño que te permite esa circunstancia, pero se llora también en equipo. Se llora porque hay situaciones complicadas, porque ves el dolor, porque es un momento en que todo está por controlar. Sabes que cada vez se va subiendo más el número de fallecidos, sabes que además no puedes hacer más por aquellos que lo están dando todo, ¿no? Yo te hablaba antes del silencio, ese silencio que nos sobrecogió, las calles vacías, y a mí había un momento del día, que era cuando tenías el momento de hacer la compra, ¿no? Para tal, pues ibas al supermercado, tal y cual, y era silencioso. Ese bullicio que nos acompaña, ¿no? Cuando
vamos a hacer la compra o que alguien está hablando. Lo hemos recuperado un poco, ¿no? Ya se ha abandonado aquello, pero ese silencio era abrumador, era como... ¡uf! Lo vivió muy mal porque al final, pues, es un padre y estuvo muy preocupado porque cuando empezamos con la pandemia, que según él pues nos tenían que haber cerrado antes, veía que las cosas subían y no cerraban. Entonces cuando vio que Marruecos cerró antes que España sin tener tantos casos como España, se preocupó mucho y nos pidió tanto a mi hermano como a mí de no salir de casa, intentar, en el caso de mi hermano, teletrabajar y yo evitar ir a clases. Mi padre se contagió en la segunda semana que cumplimos nosotros de confinamiento, pero tardaron un poco más en contármelo porque sabiendo que es mi padre, que estaba lejos y que hacía mucho tiempo que no lo veía, pues sabían que me iba a afectar mucho. Pero me lo contó él mismo y me llamó un día que yo estaba preparando los temas de mi trabajo final de ciclo. Me contó, no te preocupes, pero tu hermano y yo nos hemos contagiado de COVID y pues a tu hermano no, pero a mí sí que me está dejando secuelas y pues mantenemos las conversaciones, pero que puede llegar un momento en el que no nos veamos y no te sientas culpable por no vernos, porque mi padre una cosa que tiene es el drama, porque es muy paranoico, entonces él pues ya se veía en una tumba. Entonces yo por muy triste que estaba en ese momento, con él sí que estuve fuerte, porque no sé, quería que me viera fuerte y que no pensara que iba más. Sí, la manera de empezar en el mundo laboral, claro, a buscar faena y que te encuentren a ti es diferente, no, ahora es todo online, es todo muy frío, antes ibas a los sitios, mirabas, en nuestro caso que era un laboratorio, pues ibas a mirar a la gente, claro, cómo trabajaban, ahora es ir un poco perdido, ¿no? Sin saber nada qué hacer, pero tú tienes que tirar adelante, como sea. De aquí un mes me voy a Alemania otra vez, me han cogido porque aquí solo faltaba la situación del COVID para que no dieran ninguna beta para trabajar o para estudiar, y me han cogido en Alemania y voy a empezar la tesis doctoral allí. Sí. Y a ver, pues lo que he dicho, ¿no? Estoy un poco perdida porque bueno, he tenido una entrevista Skype, pero siendo personas nos falta un poco el tú a tú. Y luego, pues claro, llegaba el momento de las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde desde la consellería se oía, ¿no? Ese aplauso a los auténticos protagonistas de toda esta aventura, si la podemos llamar así, de este momento de nuestras vidas. Tengo 2 hijos, una hija de 27 años y un chaval de 16, y ellos me acompañaban en el silencio. No preguntaban demasiado, porque yo me imagino que tú llevas en el rostro pues la circunstancia del cansancio acumulado. Pero yo creo que ese silencio que compartíamos era la mayor expresión que ellos tenían. Sí, a veces te preguntaban qué tal, cómo va, cómo tal, pero yo creo que cada uno, desde nuestro ámbito, seamos adultos, mayores, adolescentes, padres, madres, hijos o hijas, hemos tenido nuestra experiencia vital particular desde el ámbito que nos haya tocado interpretar, ¿no? Cualquiera en la sociedad lo ha vivido de una forma que le va a marcar yo creo que para el resto de la vida. Sí que lo pasé mal porque llegó momentos en el que dije, ¿y si se muere ahora? Ay, solo de imaginar, o sea, ese momento, no sé, necesito que llegue porque además me lo imagino sin avisar a mi padre que iré, porque es una pequeña sorpresa y no sé, también pues es que me imagino tantas cosas porque al final pues es mi padre y le quiero más que nada, entonces me lo imagino muy bonito y que sea sorpresa para él, entonces me lo imagino yendo a su trabajo y dándole pues de que ya hemos salido un poco de esta y que ya podemos quedar y vernos. Entonces también pues de esta pandemia lo que he aprendido es a no tirar tanto para otros viajes de disfrute y tirar un poco más para los viajes familiares y ir a verle más de 2 veces al año. Yo lo mismo, yo estoy pues igual buscando un doctorado en algo de investigación y igual lo mismo, pues todas las entrevistas online, hay menos becas ahora porque todo está dirigido a eso, a la investigación en el coronavirus, cualquier otra cosa
No está en segundo importa, plano ahora no mismo. existe, ahora ya no existe. Y tenemos la suerte de eso, de que nos podemos ir fuera y de que queremos irnos fuera. Y allí, pues claro, siempre con la incertidumbre de qué va a pasar, de si van a volver a cerrar. Claro, si y la otra cosa es que con la familia no tenemos ni idea. Yo no sé cuándo voy a volver, porque con todas las medidas que hay que hacer 10 días, por ejemplo, de cuarentena. Claro. Si yo tengo 2 semanas, no puedo venir aquí a España y yo me voy diciendo adiós sin saber cuándo voy a volver. Un año de silencios es exactamente el tiempo que llevamos con nuestra vida patas arriba, sin abrazar, sin besar, sin sentir a nuestros seres queridos. A estas alturas casi todos hemos mirado a los ojos al coronavirus, todos hemos sentido lo horrible de saber que algo tan puro como un abrazo podía tener el peor de los desenlaces. Hemos tenido que aprender, y mucho en todos estos meses. Mascarillas, gel hidroalcohólico, distancia de seguridad, espacios ventilados. Las medidas y restricciones se han convertido en los compañeros de un día a día solitario lleno de añoranza. Porque la verdad es que todos echamos de menos 2019, ese 2019 tan normal. Eran buenos tiempos y no lo sabíamos. El silencio se ha apoderado de miles de hogares que ya no están completos, que han tenido que cumplir con un confinamiento infinito o que han sufrido la psicosis que genera un bicho invisible, desconocido y terriblemente contagioso. El COVID-19 nos ha traído mucho silencio. La Navidad nos trajo a la mente todo lo que echábamos de menos y por un momento todos nos equivocamos. Olvidamos que la pandemia no tiene botón de pausa y en poco tiempo la realidad nos golpeó en forma de curva ascendente y cifras desorbitadas. Estamos cansados, pero soñemos. Soñemos con un futuro sin pandemia, con un futuro sin más silencios, lleno de abrazos, cervezas al sol y muchas risas sin aerosoles contaminados. Soñemos, porque todos deseamos que este largo camino silencioso acabe por fin en normalidad. No nueva normalidad, sino simplemente normalidad.